Saludos amigos, bienvenidos a Buenos Hábitos, el canal donde aprenderás a invertir y mejorar tus finanzas personales. En este canal aprenderás sobre inversión y finanzas de una manera fácil y accesible. Únete a nosotros para alcanzar tus metas financieras. Seguramente, como todos los que comenzamos en el mundo de las inversiones, estás muy interesado en aprender cómo puedes multiplicar tu dinero. ¿Qué es lo que realmente puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cuándo lo puedes hacer? Y sobre todo, ¿cuál realmente será tu ganancia? Tranquilo, estás en el lugar indicado porque en este video hablaremos acerca de todos los tipos de inversión que existen, lo que es una inversión, cuáles son sus beneficios y lo más importante, que será de una forma tan sencilla que aún el más pequeño de la casa lo podrá entender. Así que, comencemos. Seguramente te preguntas, ¿qué es una inversión? Pues en las palabras más sencillas, una inversión es dedicar algún recurso con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Y si te interesa saber cuáles son los recursos que puedes invertir, déjame decirte que no solo se trata de tu dinero. Puedes invertir tierra, trabajo, tiempo, pero de todo eso hablaremos más adelante. Esto apenas está comenzando. Ahora bien, si nos centramos en lo que realmente nos importa, que es el capital, es decir, el dinero, debemos entender que las inversiones se conducen bajo 4 elementos fundamentales que son: 1. La rentabilidad o el rendimiento. 2. El riesgo. 3. La liquidez. Y 4. El plazo. La rentabilidad es lo que obtenemos como beneficio o pérdida al momento de hacer una inversión. El riesgo es simplemente entender que en la economía nada es 100% seguro, por lo cual debemos aceptar que podríamos perder. La liquidez es la capacidad de convertir una determinada inversión en dinero con pérdidas mínimas respecto a su valor. El plazo es el tiempo que tarda nuestra inversión en dar el rendimiento que queremos. Esto me recuerda que podemos pasar a mi parte favorita de todo el video, la frase del día. Esta es la parte donde te damos un secreto para que lo apliques, no solo en tus inversiones, sino también en tu vida cotidiana. Hoy queremos compartir contigo que en una inversión, del tamaño que sea la promesa de ingreso, de ese mismo tamaño también es la posibilidad de riesgo a perder. Si te prometen cosas grandes, pues el riesgo también es grande. Ahora bien, ya que sabemos lo que es una inversión y los elementos que intervienen en ella, podemos realmente llegar a la parte importante. ¿Cuáles son realmente los tipos de inversión? Vamos a hablar hoy de 3 tipos de inversión, los principales y de donde salen todas las fuentes de ingreso. Así que vamos desde lo más general hasta conocer cada uno de los mejores tipos de inversión que existen para que todos podamos ser capaces de entender y saber cuál es el que más nos conviene según nuestra situación. Los tipos de inversión son: 1. Inversión de renta fija. La inversión de renta fija es un instrumento de ahorro e inversión que lleva asociado un bajo riesgo y, por supuesto, como ya lo habíamos mencionado antes, si el riesgo es bajo, la posible rentabilidad es inferior a la de otros tipos de inversión. Ten en cuenta que estos dos factores siempre van de la mano. La inversión de renta fija es una categoría en la que el emisor está obligado a realizar una serie de pagos periódicos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecido. Se reciben las cuotas mediante un cupón periódico en un porcentaje sobre el capital invertido llamado tipo de interés, y por eso recibe el nombre de renta fija, porque quien invierte conoce de antemano la cantidad que se le va a pagar en cada momento. Este tipo de inversión tiene muchos beneficios, como: 1. La diversificación del riesgo del mercado accionario. 2. La preservación del capital. 3. La generación de ingresos. Y 4. El rendimiento total. Pero también tiene algunos riesgos como: 1. El aumento de la tasa de interés. 2. La inflación. 3. El incumplimiento crediticio. Y 4. Un riesgo de liquidez si no se encuentra un comprador para las acciones en las que se invirtió. Algunos ejemplos de este tipo de inversión son los activos financieros o títulos valores, tales como los bonos, las obligaciones, las letras y los pagarés, los bienes raíces en alquiler y los sistemas de ahorro tales como los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro. Y por lo general, estas inversiones se realizan a largo plazo. Tipo de inversión número 2.
Inversión de renta variable. La inversión de renta variable está formada por todos los activos financieros en los que la rentabilidad de la inversión y la devolución del dinero invertido no están garantizados, es decir, no se conoce. Y aquí nos vamos a detener un poco porque ciertamente en este tipo de inversión se centran la mayor parte de la economía mundial. Aunque no seas un fanático de la economía o seas un principiante en esto de las inversiones, seguramente has escuchado sobre Wall Street. Sí, la de la película. Se encuentra en Nueva York y es uno de los lugares de mayor influencia monetaria en el mundo. Se mueve muchísima cantidad de este tipo de inversión que es demasiado volátil, tanto que ni siquiera puede ser controlada. En estos podemos incluir las materias primas o commodities. La rentabilidad en este tipo de activo depende de aspectos como la abundancia, las condiciones sociales y el contexto del momento. Se refiere a materiales como el oro, la plata o el petróleo. Las acciones, que son una parte del capital de la empresa dentro de la renta variable. Es el activo de renta variable más reconocido. La rentabilidad varía con el éxito y desarrollo de la empresa en forma de dividendos o compraventa entre los accionistas. Los índices bursátiles. El índice bursátil es un indicador de la bolsa y mide el comportamiento de un conjunto de valores de acciones que cotizan en el mercado. Los ETFs. ETFs significa fondos cotizados en español o Exchange Traded Funds en inglés. Los FTs son una mezcla entre fondos de inversión y las acciones. Estos activos son fondos de inversión que cotizan en bolsa, igual que las acciones, pero su gestión es pasiva y pueden ser comprados o vendidos a lo largo de toda la sesión bursátil. Las divisas. Las divisas son productos financieros formados por los tipos de moneda que se utilizan en un país o una región. Las divisas son los activos más líquidos que existen. Actualmente encontramos varios tipos de divisas: convertibles, no convertibles, bilaterales, exóticas, fuertes. El mercado de divisas es conocido como Forex y es donde se compran y venden las diferentes monedas que existen en el mundo. Tipo de inversión número 3. Las criptomonedas. Sabemos muy bien todo este movimiento que han tenido las criptomonedas en los últimos años, por eso quisimos esta vez poner este tipo de inversión separado de los demás. Así podrás entender de forma más profunda todo esto del mundo cripto y lo que parece ser la moneda del futuro. Realmente la cripto es un tipo de moneda que solo existe de manera digital y por lo general para obtenerla se usan plataformas descentralizadas, es decir, sin la supervisión de un gobierno detrás, operando con ellas desde tu teléfono móvil, el ordenador o un cajero ATM de criptomonedas. Pero, ¿por qué se diferencian del mundo físico? Pues fácil, estas criptomonedas emplean un cifrado digital. Para explicártelo de una forma más sencilla, cada una de ellas tiene su propia huella digital que le impide ser copiada. Esto garantiza su titularidad, además de asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Por lo tanto, podemos considerarlas como una alternativa descentralizada a las monedas digitales. Y cuando hablamos de que son descentralizadas, nos referimos a que estas monedas no son controladas por un único servicio o empresa. Las criptomonedas cuentan con muchísimas características que las diferencian de los sistemas tradicionales. Por ejemplo, que no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Se dice que es la moneda del futuro porque al parecer el mundo se está cansando de depender de una entidad que se la pasa jugando con tu dinero como si fuera el de ellos. Ahora, con todo esto que aprendiste hoy, te preguntarás: entonces, ¿dónde debo invertir? Bueno, te recuerdo que Buenos Hábitos es solo un canal informativo, donde te facilitamos la información para que tú como inversor puedas tomar la decisión que mejor te convenga según tu situación. Ahora bien, estudios estadísticos pueden dividir los tipos de inversión según las edades, colocando a los más jóvenes entre 18 y 35 años a incrementar su capital con las inversiones de renta variable, que si bien es cierto tiene un mayor riesgo, también tiene un mayor beneficio. A los adultos entre 35 y 45 años se les recomienda un flujo equilibrado de rentabilidad para ya establecer un capital definido y ponerlo a trabajar como una renta fija a largo plazo.
Ya entre los 45 y 55 años, con todo lo obtenido, trabajaremos en una planificación para el retiro en donde se trabaja por establecer un equilibrio de renta fija y variable para pagar gastos como seguro, gastos médicos, etc. Y luego de los 55 años aprovechar todos los beneficios adquiridos sin necesidad de trabajar. Pero tranquilo, nunca es tarde para comenzar y el mejor tiempo de invertir es ahora. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte, déjanos un comentario y activa la campanita para no perderte ningún video y seguir así con unos buenos hábitos financieros. Esperamos que hayas aprendido sobre inversiones y finanzas personales con nosotros. Recuerda que no realizamos asesoramiento fiscal ni recomendaciones de compra. Gracias por ver el canal de Buenos Hábitos. Únete a nuestra comunidad y transforma tus hábitos financieros hoy mismo.